El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den fruto, o en que den mucho fruto, y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Vamos a compartir un poquito la palabra de Dios. Si alguien me ayuda con la Biblia para buscar alguna cita, mejor todavía. Estamos leyendo el Evangelio de San Juan. El capítulo es el 15, el versículo del 1 al 8. Es el que nos corresponde en este día. San Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 8. Vamos a ver a alguien que tenga el micrófono, que lea. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Capten la idea aquí. Jesucristo nos viene a decir: yo soy la vid. No solamente dice yo soy la vid. Podría decir yo soy la vid. Y es valedero. Pero aquí dice yo soy la vid verdadera. Y más adelante va a decir que nosotros somos, aquí dice que el Padre es el viñador, pero de más adelante va a decir que nosotros somos los sarmientos. Y después va a decir que el sarmiento tiene que estar unido a la vid. Epa. Pero aquí el Señor dice que Él es la vid verdadera. En castellano, donde ustedes y yo debemos estar unidos. Que no podemos nosotros unirnos, permanecer en otro que no sea Jesús. Yo soy la vid verdadera. Es decir, yo puedo estar apegado a otras cosas, puedo estar apegado a otras personas que no sea Cristo, la vid verdadera. Entonces aquí la interrogante es, ¿yo a quién estoy apegado? ¿A la vid verdadera? ¿O estoy apegado, por ejemplo, al dinero, a la fama, al poder? ¿A qué estoy apegado? ¿A una persona? Sea mi marido, sea mi padre, sea mi madre, o sea alguien en el campo político. ¿A quién estoy apegado? Es decir, ¿de quién dependo? ¿Dónde está mi vida, mi felicidad, mi alegría, mi gozo? ¿De dónde viene? Yo soy la vid verdadera. Donde yo tengo que estar unido es a Cristo. Apegado a Él 100%, plenamente. Y Él lo va a decir en varias ocasiones: permanezcan en mí, permanezcan unidos a mí, permanezcan a mí, es decir, a Él, que es la vid verdadera.
Segunda idea, yo soy la vid verdadera, mi padre es el viñador. En castellano, que nosotros tenemos que estar pendientes en dar frutos, no que le agrade a los hombres, porque los hombres no son los viñadores. El viñador es el que recoge el fruto, y el viñador es el dueño. Jesucristo aquí en esta palabra nos viene a decir que yo tengo que actuar conforme al querer de Dios. Tengo que dar frutos para agradar, no a los hombres, sino para agradar a Dios, porque mi Padre es el viñador. Entonces la pregunta viene, usted cuando hace algo, ¿por quién lo hace? ¿Para que los hombres te aplaudan? ¿Para que te feliciten? ¿Para que te pague? ¿Cuánto hay para eso? ¿Por qué hace lo que haces? Mi Padre es el viñador, significa que yo tengo que hacer las cosas por Dios y punto. Lo demás es cuento. Él es el viñador, Él es el que recibe los frutos. A Él es que yo tengo que ofrecerle mi vida, lo que hago por Él y para Él. Siga, mi Padre es el viñador. Toda rama que no da fruto en mí, la corta. Toda rama que no da fruto, hagamos hincapié en esto. Toda rama que no da fruto en mí. En castellano que podemos estar pegados a otras cosas que aparentan ser la vid, pero que no es la vid verdadera. Toda rama que no dé fruto en mí, entonces podemos examinarlo, traerlo para la vida. ¿Usted da fruto? Sí, claro, yo doy fruto, yo soy maestro, yo doy fruto, doy clases. Yo soy abogado, doy fruto, trabajo y me gano la comida con el sudor de mi frente. Yo soy ingeniero, soy doctor, soy cura, soy esto, soy aquello. Ajá, está bien. Está dando fruto, ajá. Pero el Señor dice que el fruto tiene que darse en Él, unido a Él en castellano. Todo lo que yo haga lo tengo que hacer unido a Cristo, mirando a Cristo. A ver, ¿le agrada a Cristo lo que yo hago? Estoy dando fruto, estoy trabajando, el trabajo que sea, el que usted tenga, ¿lo está haciendo unido a Cristo? Tal como Cristo lo pide, tal como Cristo quiere, mirándolo a Él, diciéndose a usted mismo, esto lo haría Cristo en mi lugar, ¿está Cristo de acuerdo con lo que yo estoy haciendo? Eso sería bueno reflexionarlo hoy, porque hoy día estamos dando frutos, podríamos decirlo así, en la sociedad, en el mundo, pero no unidos a Cristo. Hacemos muchas cosas no unidas a Cristo. Y ahí es el problema. Por eso ustedes verán que hay gente que trabaja con droga, en prostitución. Por eso ustedes verán que hay gente que trabaja quitándole órganos a las personas, traficando órganos, matando personas. ¿Unidos a Cristo? No. Pero están, podríamos decir, trabajando. Y con eso mantienen a su familia. Pero, ¿le están unidos a Cristo? Es la gran interrogante. ¿Y ustedes y yo estaremos unidos a Cristo haciendo lo que tenemos que hacer en Él? Repítalo de nuevo, ¿cómo dice? Toda rama que no da fruto en mí, la corta. Si no da fruto en Cristo, perdió el tiempo. Si trabajamos toda la vida no unidos a Cristo, hemos perdido el tiempo. Llegaremos con las manos vacías. Siga. Y todo sarmiento que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Ah, pero aquel que da fruto lo limpia para que dé más fruto. De modo que el Señor quiere que demos frutos y nos limpia. ¿De qué nos limpia? Pues de todas las inmundicias que hay en medio del mundo, de toda la maldad que hay en el mundo. Él nos quiere limpiar. Si damos fruto, cada día debe ser con más pureza, con más limpieza de corazón, con más, una conciencia más pura, más limpia en lo que hacemos, con más sinceridad, con más entrega,
con más amor al prójimo, con más amor a Dios, mirando en no hacerle daño al prójimo, con limpieza de corazón, que significa con pureza de corazón, que no tengo que hacer las cosas buscando mi propio beneficio, sino un beneficio comunitario para todos. ¿Cuál es el problema que hoy tenemos en el mundo? Que cada quien se preocupa por lo suyo y los demás que se mueran de hambre. Y por eso tenemos el problema no solamente en Venezuela, sino en el mundo. El Señor va limpiando al que trabaja en Él, lo va limpiando, su mente y su corazón. ¿Cómo? Escúchenlo. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que Él nos limpia a través de su palabra. Ahora, ¿y por qué entonces vemos un mundo corrupto, corrompido, donde el bien se le llama mal y al mal se le llama bien? Donde pareciera que esto va de mal en peor por un motivo, porque no nos hemos dejado limpiar, purificar por la palabra de Dios. Dios ha dejado su doctrina, ha dejado su palabra, ha dejado su enseñanza, pero ustedes y yo no le hacemos caso. Pero cuando ustedes y yo leemos la palabra de Dios y le hacemos caso, nuestra mente se limpia de toda maldad. Se quita la oscuridad de mi mente. Hay luz, hay pureza, hay rectitud de corazón. ¿Cuándo nosotros vamos a cambiar? Cuando acudamos a la palabra de Dios que nos limpia y nos purifica a través de lo que Él nos ha enseñado. Mire lo que sigue. Pero permanezcan en mí. La palabra permanezcan se va a repetir muchas veces. Aquí hay una. Permanezcan en mí. Vamos a ver cómo permanecer en Cristo. ¿Cómo permanecemos en Él? Padre, a través de la oración. Sí, a través de la oración permanecemos en Cristo. Sí, estamos unidos a Cristo. Y si mantenemos todo el día el ambiente de oración, nos mantenemos en Cristo. Está bien. Pero ¿cómo más y de qué manera nos los pide hoy la palabra de Dios permanecer en Cristo? Vamos a ver. Primero dice, permanezcan en mí. Siga. Como yo permanezco en ustedes. Otra vez la palabra permanecer, van dos. Un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo, si no permanece unido a la vid. 3. Para dar fruto hay que permanecer, pero todavía no nos ha dicho cómo podemos permanecer. Dice que si permanecemos damos fruto, queremos dar fruto, pero todavía no sabemos cómo vamos a permanecer en Cristo. Siga. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen 4. en mí. No pueden dar fruto si no permanece. Va 4 veces. Siga. Permanece. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí 5. y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí 6. lo tiran y se seca, como a los sarmientos, que los amontonan, se echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí 7. y mis palabras permanezcan en ustedes. 8. Ahora capten la idea que aquí viene a explicar cómo nosotros vamos a permanecer en Cristo. La última dice, la 7 unida a la 8 dice, si ustedes permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, ¿cómo vamos a permanecer en Cristo? Exactamente a través de su palabra. ¿Cómo estoy yo unido a Cristo? Fácil, cumpliendo su palabra, escuchando su palabra y cumpliendo su palabra. Lo que Él enseñó, Él ha dado una doctrina, una enseñanza. Y nosotros debemos permanecer en esa enseñanza, en esa doctrina, para todos caminar hacia Cristo, para todos hablar el mismo lenguaje, el lenguaje cristiano, para todos ser auténticos y verdaderos cristianos, dando fruto. Bueno, ¿qué fruto? Si es la vid, el fruto debe ser la uva. Si es una mata de mamón, el fruto es el mamón. Si es una mata de mango, bueno. Entonces Jesucristo dice que tenemos que dar fruto. Si Él es la vid, nosotros si estamos unidos a Él, si somos cristianos, pues tenemos que dar fruto de cristianos. Cristo, el fruto es que ustedes y yo debemos actuar como Él,
pensar como Él. Pero para actuar y pensar como Él, yo tengo que introducir la forma de pensar de Cristo a través de su palabra. Si yo no introduzco la forma de pensar de Cristo en mi mente y en mi corazón, yo no puedo dar fruto. Podré dar fruto de otra clase, pero no del fruto que se espera. Porque de la vid se espera que se dé uvas. En castellano, de un cristiano se espera que actúe como Cristo. Si somos cristianos, debemos actuar como Cristo, pensar como Cristo. Para eso tengo que inyectarme la forma de pensar de Cristo. Si ustedes quieren saber cuál es la doctrina de Cristo, cómo Él viene a dar una enseñanza para permanecer en su doctrina, yo los invito a que agarren su casa la Biblia y van a leer desde el capítulo 5 de San Mateo, que comienza, dice, ¿cómo comienza? Por ejemplo, búsquenme a San Mateo capítulo 5, versículo 1, ¿cómo dice ese capítulo? Y yo le voy a ir ahí, ustedes no lo vamos a leer aquí porque no hay chance para hacerlo, pero yo le voy a explicar la doctrina o la enseñanza de Cristo o la palabra de Cristo en la que tenemos que permanecer. Por ejemplo, ¿cómo comienza el capítulo 5, versículo 1? Y esto hasta el capítulo 7, versículo 28, que termina. Voy a leer el comienzo, voy a hacer hincapié o una reseña del centro y voy a leer el final, de donde usted y yo debemos permanecer en la enseñanza de Cristo. Dale, capítulo 5, 1. Jesús, al ver toda aquella muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo... Aquí está, Él comenzó a hablar y les enseñaba. ¿Cómo dice que permanecemos en Cristo? En su palabra, en su palabra. Permanecemos en Cristo. Entonces Él se sentó y comenzó a enseñarle, pronunciar su palabra para que los apóstoles la introdujeran en su mente y en su corazón y comenzaran a dar fruto. La primera enseñanza que se caló fue las bienaventuranzas. Bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado. Esa es la doctrina de Cristo. Él viene y nos dice, primero lo bienaventurado. ¿Cómo ustedes y yo somos bienaventurados? La doctrina, la enseñanza. Después de ahí pasa a dar una lista de lo que es pecado, la doctrina de Cristo. Comienza diciendo, se dijo no matarás, pero yo les digo que el que odia a su hermano ya es un reo, es un asesino. Después se dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo. Después le dijo, por ejemplo, en el capítulo 6, el versículo 24, dice, no pueden servir a Dios y al dinero. En el capítulo 6, versículo 25, en adelante viene a decir, no se preocupen por las cosas materiales, preocúpense por el reino de los cielos. Esa es la doctrina de Él. ¿No ve los pájaros? No trabajan, no hilan, Dios los alimenta. Su doctrina, su enseñanza. Va dando una enseñanza desde el 5 hasta el 7:28. Toda esta enseñanza. Después dice, por ejemplo, el 7:12, donde dice, lo que ustedes quieran que le hagan, háganlo ustedes también a los demás. Lo que no quieran que le hagan, no lo hagan a los demás, la regla de oro. Y ahí da una gran enseñanza, la doctrina de Cristo. Y en el 7:15, por ejemplo, que donde dice otra enseñanza que da Él, cuidado con los falsos profetas. Vienen a ustedes vestidos de lobos, vestidos de oveja, pero son lobos. Entonces también metió dentro de la doctrina, dentro de sus enseñanzas, que ustedes y yo como cristianos debemos tener cuidado con eso. Y miren cómo termina en el capítulo 7, versículo 28. Cuando Jesús terminó este discurso, la gente estaba admirada de cómo enseñaba, porque lo hacía con autoridad y no como sus maestros de la ley. La gente se asombraba de las enseñanzas, eran distintas a las de los fariseos. Era la doctrina de Cristo. Y ahí tenemos que permanecer. Mire cómo lo dice Juan capítulo 14, versículo 23. Juan 14, 23 está antes de Juan 15. Juan capítulo 14, 23 está antes del capítulo 15, donde Jesús da este discurso. ¿Y cómo lo dice en el 14, 23? Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mis palabras. Si alguien me ama,
guardará mis palabras. Ahí está el secreto para permanecer en el amor de Cristo, guardando sus palabras, las palabras de Él, la doctrina de Él, las enseñanzas de Él. Siga. Y mi Padre lo amará. Y mi Padre lo amará. Siga. Entonces vendremos a Él para poner nuestra morada en Él. Entonces estaremos unidos a Él si guardamos su palabra. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Estaremos unidos a Dios siempre y cuando guardemos su palabra. Si leemos, por ejemplo, Juan 8:31. Juan 8:31 nos viene a decir también cómo permanecer nosotros en Cristo, cómo amar a Cristo de verdad. Léalo. Jesús decía a los judíos que habían creído en Él. A los que habían creído en Él. En aquel tiempo aquellos judíos, ahora nosotros. Ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Si perseveran, permanecen en mi palabra. Entonces aquí hay una clave. No podemos dar fruto si no permanecemos en Cristo, en su palabra. No podemos dar fruto. Hay que permanecer. 8 veces lo dijo. ¿Y cómo? En su palabra. Seremos verdaderos discípulos. Y luego dice, ¿qué más dice? Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres, unidos a su palabra. Entonces Cristo tiene una doctrina, una enseñanza para todos. Un ejemplo que me gustaba mucho, que compartía con un hermano, me decía, miren ustedes a la parte militar. Un muchacho que no haya ido al cuartel no sabe nada de la enseñanza de los militares, de la doctrina militar, de la disciplina militar, no sabe nada. Cuando lo agarran, entonces lo llevan al cuartel. ¿Y a qué lo llevan al cuartel? A adoctrinarlo. ¿Y cómo lo van a adoctrinar? Le van a decir cómo tiene que actuar. Y todos al mismo tiempo. Y le dicen, a discreción. Y si uno da por un lado y el otro por el otro, lo castigan. ¿Por qué equivocaron? Tiene que ser al mismo son. A discreción. ¡Pum! Eso, lo mejor. Lo están adoctrinando según la disciplina militar. Atención, Fir, saludo. ¿Y qué tal que diga a la derecha y agarren para la izquierda? Lo castigan, hacen ridículo. Entonces hay un adoctrinamiento militar. ¿Para qué? Para que todos vayan al unísono, en la misma sintonía. Cristo también dejó su doctrina para que todos los cristianos vayamos en una misma dirección. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces su palabra nos adoctrina para que todos hablemos el mismo lenguaje. Claro está, entre el lenguaje que Jesús nos da para todos, ámense los unos. Eso es, perdonen y seréis perdonados. No juzguen, no seréis juzgados. No condenen, no seréis. Nos viene a decir muchas normas, y esa ustedes ya la saben. Pero yo hoy me quiero centrar en una, que es también muy especial, que es el obedecer a la enseñanza de Cristo, a su doctrina, para que todos hablemos el mismo lenguaje, y no cambiemos la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo lo dice Marcos capítulo 7, versículo 7. Cuando nosotros no somos capaces de mantenernos en la doctrina de Cristo y nos salimos de su doctrina, de su enseñanza. Marcos 7:7. El culto que me rinden de nada sirve. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. ¿Por qué no les sirve el culto que dan? Porque las doctrinas son mandatos de hombres. Repítalo de nuevo. El culto que me rinden de nada sirve. Usted puede rendirle culto e ir al culto todos los días. Y ustedes escuchan por ahí gente que dice, me voy para el culto. Y todos los días se van para el culto. Pero el culto que me rinde de nada le sirve. ¿Por qué? Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Porque cambiaron la doctrina de Cristo. Para poder darle la gloria a Dios, yo tengo que mantenerme en la doctrina de Cristo. Mire, por ejemplo, cómo lo dice allá en Primera de Timoteo, en el capítulo 4, voy a leer solamente pedacitos. Capítulo 4, versículo 1 y 2. A ver. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos
Algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. El Espíritu nos dice claramente que la gente renegará de la fe e irán tras doctrinas diabólicas. Cuidado, eso sucede y está sucediendo. Apartarse de la doctrina de Cristo, tener otra doctrina, seguir otra doctrina, es no estar unido, no permanecer unido a Cristo, sino me voy ahora a otra doctrina y esa doctrina es diabólica. ¿Por qué? Porque le está haciendo la competencia a Cristo. Ahora mire, pase el versículo 6, ahí mismo. Si explicas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús. Si explicas estas cosas, que hay doctrinas diabólicas, que hay espíritus seductores, que la gente renegará de la fe. Si explicas estas cosas a los hermanos, serás ¿un qué? Un buen servidor de Cristo Jesús. Escuche lo que sigue. Alimentado con las enseñanzas de la fe y de la sana doctrina que has seguido. ¿Qué has seguido? Permanecido. Hay que permanecer en Cristo, en su doctrina. Y tenemos que mantener esa doctrina para no irnos con doctrinas diabólicas. Si yo enseño esto, estoy enseñando lo que Cristo enseñó y entonces yo voy por buen camino, por la sana doctrina. Ahora escuche el versículo 16. De ahí mismo, de 1 Timoteo 4:16. Cuida tu conducta y tu enseñanza. Cuida tu conducta y cuida tu enseñanza, porque si enseño lo que Cristo manda, soy un servidor de Cristo. Y si enseño algo distinto, estoy enseñando doctrinas diabólicas. Por eso yo tengo que cuidar la doctrina. Vuelvo a repetir, ¿cómo es? Cuida tu conducta. Primero la conducta, porque yo tengo que practicar lo que Cristo manda. Pero también tengo que cuidar lo que enseño. Cuida tu conducta. Y tu enseñanza. Y tu enseñanza, porque yo tengo que permanecer en lo que Cristo enseñó, gústeme o no me guste, gústeme a los hombres o no le guste a los hombres. Siga. Persevera sin desanimarte. Persevera, permanezcan, ¿se acuerdan? Permanezcan, sin desanimarse, siga. Pues actuando así, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. ¿Se da cuenta por qué tengo que mantener la doctrina de Cristo? Para salvarme yo y para salvar a los que me escuchan. Porque si yo no traigo la doctrina de Cristo, mi doctrina es diabólica. Y en vez de salvar, voy a condenar. Para yo poder asegurarme que voy a salvar a quienes me escuchan, tengo que aferrarme a la palabra de Dios. Y por eso estoy diciendo que esta hermana lea, para que ustedes escuchen y no crean que son palabras mías de yo. Porque puede ser que alguno esté en contra y no esté de acuerdo, se le respeta. Pero yo tengo que predicarle lo que dice la Biblia, porque es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la que me puede salvar a mí y salvar a quienes nos escuchan. Y si hay alguna otra persona que no esté de acuerdo con eso, eso es problema suyo de usted, por no creer en la doctrina del Señor. Y por eso entonces viene el mismo San Pablo, en 2 de Timoteo, en capítulo 4, versículo 1 en adelante, viene a decirnos por qué yo tengo que enseñar la sana doctrina y no dejarme llevar otra doctrina. La sana doctrina es lo que Cristo enseñó y que los apóstoles enseñaron. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús. Es un ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, aquel que nos va a juzgar en el último día. Le ruego, que ha de venir y reinar, y te digo, predica la palabra. Predica la palabra, la doctrina de Cristo, lo que Cristo enseñó, predícalo. Insiste a tiempo. Insiste, insiste. Insiste significa que tiene que una y otra vez. A tiempo es cuando la gente me quiere escuchar. Siga. Y a destiempo. Y a destiempo cuando no me quieren escuchar, cuando no les importa. A tiempo y a destiempo, siga. Rebatiendo. Rebatiendo. Reprendiendo. Reprendiendo. O aconsejando. O aconsejando. Dale. Siempre con paciencia y dejando una enseñanza. Siempre con paciencia y dejando una enseñanza. Por eso ustedes verán que siempre que predico, le predico con la palabra de Dios, porque le tengo que dejar una enseñanza. Esto lo manda la Biblia. Siga. Pues llegará un tiempo y llegará un tiempo, y estamos en él,
en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina. Los hombres ya no soportarán la sana doctrina. La enseñanza de Cristo no la soportarán. No la soportarán. Les cae mal. No les gusta que le prediquen la palabra de Dios. Les fastidia. Y pueden decir, este cura está loco. No importa. Los hombres no soportarán la sana doctrina. Y cuando no soportan la sana doctrina, hay un peligro. ¿Cuál es el peligro? Sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones. Se buscarán otros maestros. Dejarán los maestros que dejó Cristo y se buscarán otros maestros según sus inclinaciones. Lo que ellos quieren escuchar. Y por eso ustedes verán que hay tantos falsos profetas en medio del mundo. Y por eso hay tantas sectas en medio del mundo. ¿Para qué? Para que donde usted quiera estar, vaya para allá. Cuando usted no quiere buscar la verdad, cuando usted no quiere seguir la doctrina de Cristo, cuando usted no quiere permanecer en la enseñanza de Cristo, entonces se sale de la iglesia de Cristo, de la doctrina de Cristo y se mete a una secta. Siga. Hábiles en captar su atención. Esos maestros son hábiles en captar la atención. Siga. Cerrarán los oídos a la verdad. Escuchen esto. El problema será tan grande y tan diabólico que cerrarán el oído a la verdad. Cerrarán el oído a la verdad. Ahora comprenden por qué decía, predica a tiempo y a destiempo, para que les destape el oído de por las buenas o de por las malas. Y nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. Y algunos dicen, no, hay que dejar que cada quien haga lo que le venga en gana. No, Señor. Tenemos que predicar la enseñanza de Cristo, la doctrina de Cristo. Porque los hombres se taparán los oídos, no querrán escuchar. Siga. Y se volverán hacia puros cuentos. Y se volverán hacia puros cuentos. El Señor nos dice que así no se permanece en Cristo. Miren ustedes cómo permanecían los apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. ¿Cómo permanecían ellos? ¿En qué permanecían? ¿Cómo lo hacían? ¿De qué manera? Cuando ya viene el Espíritu Santo, dice la Biblia, la primera comunidad cristiana, ¿cómo lo hacían? Hechos 2, 42. Aquí lo viene a explicar. Permanecían en varias cosas, pongan cuidado. Eran asiduos a la enseñanza. Asiduo significa constante, que permanecían. Eran asiduos, ¿en qué? A la enseñanza de los apóstoles. Capten la idea, permanezcan en mí. Si permanecen en mí y la palabra de ustedes y la palabra mía permanece en ustedes, pidan lo que quieran. Entonces los apóstoles siguieron el consejo de Cristo o no. Sí, permanecían en la enseñanza de los, ojo, de los, no en cualquier enseñanza, porque la enseñanza que no sea la que dejó Cristo, que mantienen los apóstoles, ¿cómo se llama esa enseñanza? Doctrinas diabólicas. ¿Cómo lo dice segunda de Juan 9? Capítulo 1, versículo 9 de segunda de Juan. Para que ustedes comprendan con claridad que tenemos un compromiso de enseñar la doctrina de Cristo a diestra y siniestra. Y a veces no estamos cumpliendo. No estamos cumpliendo como cristianos católicos. No estamos cumpliendo la doctrina de Cristo. Permanezcan. ¿Cómo lo hacemos? Escuche. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo. Permanecer en Cristo, ¿qué significa? Permanecer en su doctrina. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. No posee a Dios. No está conectado a la vid. No puede dar fruto. No puede dar fruto que se espera de la vid verdadera. En castellano, no puede dar los frutos de cristiano auténtico. Dará otros frutos, pero no serán los de auténticos de Cristo, porque no está unido a la auténtica vid, a la vid verdadera. Está unido a lo mejor al pastor fulano de tal, al evangelista fulano de tal, al que se llama apóstol fulano de tal, pero a Cristo y a su doctrina, no. Caramba, entonces hay un error en que nosotros no permanezcamos en la doctrina de Cristo. Así no vamos a estar unidos a Cristo. Y es un pecado, y yo creo que ustedes lo vean, un pecado grave tanto como matar a su madre, como asesinar a cualquier otra persona, salirse de la doctrina de Cristo. Cura, ¿usted está loco? No, no estoy loco.
Si usted cree que esto es palabra de Dios, vas a buscar en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo del 6 en adelante, o lo leemos desde el 8 si quiere, para bueno, lo leemos, vamos a hacerlo pequeños, para no leerlo todo. 1 de Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer primero el versículo 3, y solamente el 3. Al partir para Macedonia, te rogué que te detuvieras en Éfeso. Debías advertir a algunos que no cambiaran la doctrina. ¿Que no cambiaran? Hay que advertirlo. ¿Se acuerdan en la primera lectura cuál fue el problema de la primera lectura de Hechos, capítulo 15, versículo 1? Que llegaron unos judíos que se habían convertido y a imponer la doctrina de la circuncisión. Hubo un problema y los apóstoles se reunieron con los presbíteros y dijeron: no, Señor, esa no es la doctrina de Cristo, esa es la doctrina de los judíos, de la religión judía, pero no es la de Cristo. Y no lo aceptaron. ¿Por qué? Porque a nosotros nos importa es no cumplir la doctrina de aquellos hombres que inventan su propia doctrina o que vienen con doctrina distinta a la de Cristo. No, los judíos venían con la palabra de Dios, sí, pero no con la doctrina de Cristo, porque eso era doctrina del Antiguo Testamento y la de Cristo era distinta. Y cuando vienen con esa doctrina, nada, no la aceptaron, lo rechazaron y dijeron: no, esa no es la doctrina de Cristo. Dice, otra vez repítalo. Al partir para Macedonia, te rogué que te detuvieras en Éfeso. Debías advertir a algunos que no cambiaran la doctrina. Eso es un pecado. Cambiar la doctrina es un pecado. ¿Quieren leer dónde dice que es un pecado cambiar la doctrina? Mire, pase al versículo 8. Y ahí está la lista de los pecados. Ahí mismo. Estamos leyendo 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo ahora 8. La lista de pecados. Y ahí va a meter en la lista de pecados graves el salirse de la doctrina de Cristo. Dale. Ya sabemos que la ley es buena siempre que tengamos presente su finalidad. La ley no fue instituida para los justos, sino para la gente sin ley. Ajá, la ley fue instituida no para los justos, sino para la gente sin ley. Vamos a ver quién es la gente sin ley, dale. Para los rebeldes. Rebeldes en primer lugar. Impíos y pecadores. Impíos y pecadores de toda clase de pecado que ustedes quieran meter ahí. Para los irreligiosos. Para los irreligiosos, los que están en contra de la religión, que dicen que la religión no salva a nadie, que eso es mentira, que eso es invento de los curas. Siga. Y profanadores. Y profanan, por no creer en la religión, profanan. Siga. Para los parricidas. Parricidas, los que matan a su papá o a su mamá. Y asesinos. Son pecados graves, miren, pecados graves. Siga. Para los libertinos. Libertinos, que se dan libertad de hacer lo que quieran. Los que tienen relaciones homosexuales. Que es grave. Los traficantes en seres humanos. Los traficantes de seres humanos, grave. Una lista de pecados graves. Y vamos a ver, siga, para que vea que ahí está metido el no estar en la doctrina de Cristo, un pecado grave. Pongan cuidado. Los mentirosos y los que juran en falso. Siga. Habría que añadir a estos pecados graves, mortales, todos los demás pecados que van en contra de la sana doctrina. Todos los demás pecados que van en contra de la sana doctrina. Y como hay católicos que dicen que salirse de la doctrina de Cristo no es malo. Que cualquiera que venga enseñando una doctrina, que eso es lo mismo. Si es evangélico, pentecostal, adventista, testigo de Jehová, eso es lo mismo. No, se salió de la doctrina de Cristo. Es un pecado, como matar a su padre, a su madre, como vender órganos de seres humanos, como ser homosexual. Es un pecado. ¿Y hasta cuándo los católicos no lo vamos a reconocer? Y ingenuos decimos, eso es lo mismo. No es lo mismo. Para la muestra un botón. Un testigo de Jehová que dice que es la Eucaristía. Dice que la Eucaristía es Satanás. ¿Qué dice un pentecostal unido de Venezuela que es la Trinidad? El diablo. Dígame si eso no es pecado. Si creemos que la hostia es Dios, es un pecado decir que es el diablo. Si creemos que la Santísima Trinidad existe, Padre, Hijo, Espíritu Santo, solo Dios en tres divinas personas, es un pecado decir que es Satanás. ¿Y cómo voy a decir yo que es lo mismo? Eso lo enseño incluso. Por eso dice Pablo, cuiden lo que enseña, porque puede salvar
tu alma y lo demás. Y por eso Santiago también viene a decir, Santiago 5:19, si alguien se extravía de la verdad, que lo lea entonces aquí la muchachita entonces. Santiago 5:19, para si alguno cree que es mentira. Lo puede buscar en la misma Biblia. 5:19, léalo. Hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad. Lejos de la verdad. Vamos a ver qué es extraviarse lejos de la verdad, si es pecado o no. Y otro lo hace volver. Sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino. Mire, extraviarse de la verdad es un pecado. Es un pecado y hay que traerlo de nuevo a la verdad. No dice que hay que dejarlo, que se pierda. No, hay que traerlo. ¿Qué pasa cuando usted lo trae? Ponga cuidado. Salva un alma de la muerte. Salva un alma de la muerte. Ve que salirse de la doctrina de Cristo lleva a la condenación. Y ve que ustedes y yo tenemos que buscar a esos hermanos que se han salido de la iglesia y se han ido tras doctrinas diabólicas. Y no se trata de pelear con ellos, se trata de mostrarles la verdad para que el Señor los libere de la esclavitud del diablo, como lo dice allá, si alguno cree, tiene duda, como lo dice ya en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 24, es traerlo, quitarlo de la garra del diablo. Pero ¿hasta cuándo nosotros vamos a creer que es lo mismo? ¿Y hasta cuándo nos vamos a engañar y a engañar a otras personas diciendo que se metan a cualquiera? No, es un pecado porque no estamos con la doctrina de Cristo. Escuche cómo lo dice entonces segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 24 en adelante. 24. 2:24, capítulo 2, versículo 24. Un servidor del Señor no debe ser peleador, sino comprensivo con todos. Pero ahí dice no debe ser peleador. Peleador es cuando usted, sin bases bíblicas, sin fundamento bíblico, comienza a discutir con ellos. Eso sí no es bueno. Ponga cuidado cómo tiene que ser el servidor de Cristo. Ponga cuidado, siga. Buen pedagogo. Buen pedagogo. Paciente en las incomprensiones. Siga. Reprenderá a los rebeldes con dulzura. Reprenderá. ¿Ve que sí tiene que reprenderlo? Con dulzura. Siga. Quizá Dios... Escuche, ¿por qué hay que reprenderlo a los rebeldes que se salieron de la doctrina de Cristo? Escúchenlo. Quizá Dios les conceda que se conviertan y descubran la verdad. Les conceda que se conviertan y al final descubran la verdad. Ese es el trabajo que usted y yo tenemos que hacer. Que aquellos hermanos que se confundieron un día, eran cristianos católicos y se salieron con otra doctrina que no es la de Cristo, a traerlos, para salvarlos a ellos. Porque eso es un pecado, y dice la Biblia, y se lo estoy mostrando con la Sagrada Escritura. Entonces, a veces nosotros se nos olvida y creemos que esto no es pecado. Debemos permanecer en la doctrina de Cristo. Miren, para Pablo una doctrina de Cristo, importante, por ejemplo, para que ustedes se den cuenta el error de los hermanos protestantes. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23. Una doctrina de Cristo clara y raspada, que nadie la puede dudar. Que si le quiere dudar es aquel que tenga ojos para ver no ve y oídos para oír no oye. Que es la doctrina de Cristo que ustedes y yo debemos mantener, permanecer en ella. Y Pablo lo dice, Primera de Corintios 11, 23. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Eso se llama permanecer en la doctrina de Cristo. Lo recibí del Señor y a mi vez lo transmito. ¿Qué? El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Siga. Hagan esto en memoria mía. ¿No es un mandato? ¿No dice el que me ama guardará mis mandamientos? ¿No lo recuerdan de Juan 14:15? El que me ama guardará mis mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento? Ahí, ¿cómo es que dice? Hagan esto en memoria mía. Háganlo, es un mandato, es una doctrina de Cristo, hay que hacerlo así. Y Pablo dice, yo lo recibí del Señor, yo lo he transmitido. ¿Y cómo ustedes se atreven a decir que es lo mismo ser católico a pertenecer a una secta? No es lo mismo, porque la doctrina de Cristo, mire, mandó aquí a hacer algo. Siga. Alguno puede decir, pero es que los protestantes también tienen la cena del Señor, pero creen
la doctrina de Cristo que Pablo explicaba aquí, que la vamos a analizar un momentico, dale. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Hay que hacerlo no una vez, sino todas las veces que lo hagan, háganlo en memoria mía. Es un mandato del Señor. Y escuche lo que sigue. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Hay que hacerlo para proclamar la muerte del Señor hasta que Él venga. Siempre, siga. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Para Pablo, en el pan y en el vino están el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso se llama doctrina cristiana. ¿Por qué los protestantes no la tienen? Y dicen que es una galleta cualquiera. Y se ríen y dicen que ahí está Satanás. Sigue. Cada uno, pues, examine su conciencia, y luego podrá comer el pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación, por no reconocer el cuerpo. La doctrina de Cristo dice que hay que reconocer en el pan y el vino el cuerpo de Cristo. Y el que no lo reconozca y así lo coma, se traga su propia condenación. ¿Por qué los protestantes no creen en esta doctrina? ¿Por qué no creen en el discurso de Jesús allá de Juan capítulo 6, desde el versículo 48 en adelante? Yo soy el pan vivo bajado del cielo. ¿Por qué no creen aquel mandato de Jesús también, aquella doctrina de Cristo de Juan 20, 21? Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo, a quienes le perdonen los pecados, le quedan perdonados, y a quienes no se los perdonen, le quedan sin perdonar. ¿Por qué creen en doctrinas diabólicas que dicen que es mejor confesarse en la pata de un palo o directamente con Dios? Y díganme si eso es lo mismo. Tenemos que mantener la doctrina de Cristo. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí posee a Dios. Y el que no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. Hermanos queridos, este Evangelio de San Juan 15, que tenemos que permanecer en Cristo, es permanecer en su doctrina. Y eso está escrito en su palabra, que es la que nos viene a demostrar cómo es. Termino con el Salmo 1, versículo 1 en adelante. El Salmo 1 en adelante, nos viene a dar algo parecido a Juan 15. Escúchenlo. Dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados. Dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados. Hay un grupo de malvados que se reúnen también como los creyentes. Hay dos grupos, uno de malvados que se reúnen y otro grupo de creyentes que se reúnen. Los malvados se reúnen a otras cosas, a otras enseñanzas. Los creyentes, ¿a qué se reúnen? Dale. Ni sigue el camino de los pecadores, ni se sienta en la junta de burlones, mas le agrada la ley del Señor. Le agrada la ley del Señor, la palabra de Dios. Y medita su ley de noche y día. Eso es permanecer en Cristo, eso es permanecer en Dios. Meditar su palabra día y noche. ¿Qué pasa con ese? Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo. ¿Se da cuenta? El que permanece en mí dará fruto. Dará fruto. Y aquí dice el árbol que el que medita la palabra de Dios es como un árbol plantado a la orilla del río. Da fruto a su tiempo. Siga. Y tiene su follaje siempre verde. Y siempre estará verde. Entonces, si nosotros permanecemos en Cristo, daremos fruto. ¿Y cuál será nuestro fruto? Que podremos predicarle a los demás, no las palabras mías de yo, sino la doctrina de Jesucristo, lo que Él enseñó. ¿Cuál será mi fruto? Que con mi testimonio y con mis palabras invite a los que están desviados de los caminos a transitar por los caminos del reino. Eso es permanecer en Cristo. Quien tenga oído para oír, que oiga.